El siguiente tema es Protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad la igualdad. Este taller será impartido por la máster Leslie Alexia Ramírez Medina, asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cedo el uso de la voz a la licenciada Leslie Ramírez. Buenos días, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este foro. Y bueno, a nombre de la titular de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, la doctora Leticia Bonifaz, agradecemos muchísimo la invitación a participar en este foro. Y bueno, lo que nos trae aquí justamente es como una reflexión y saber un poco de qué se tratan los protocolos, que son como una guía de orientación para ustedes. Y me voy a parar porque me siento un poco así encerrada. Pero voy a empezar con el protocolo. El que yo voy a presentar es el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y este protocolo es el resultado de un esfuerzo institucional que tiene por objetivo promover, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres, especialmente el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Y este protocolo, al igual que sus homólogos que ya fueron presentados el día anterior, que fue el de discapacidad, de personas indígenas que acaban de presentar, el de niños, niñas, el de personas migrantes, es una guía de apoyo para las personas que llevan a cabo la función jurisdiccional y se ofrece como tal esta guía en tanto conozcan como los criterios normativos aplicables en la materia de igualdad de género y también como toda esa metodología de análisis en un caso muy concreto. Y para empezar vamos a partir con unas premisas importantes para iniciar el protocolo que dieron como la razón para la creación y la elaboración del mismo, ¿no? Partimos justamente todos que salimos de la facultad y de muchas escuelas de derecho que el fin justo del derecho es la aplicación estricta de la ley. Pues si bien es cierto que es la aplicación estricta de la ley, en este caso no solo es eso, sino también es combatir todas esas relaciones asimétricas de poder en la que una persona tiene una posición de privilegio frente a otra que está en desventaja, ¿no? Y también romper con todos esos esquemas de desigualdad que colocan justamente a las personas en desventaja frente a otras y que impacta en el proyecto de vida de las personas. Y esa desigualdad se ve reflejada en distintos ámbitos de la vida, en el ámbito político, en el ámbito jurídico, en el ámbito económico, histórico, cultural, en todos los ámbitos esa desigualdad se ve reflejada. Y es aquí donde todos y todas ustedes juegan un papel fundamental y es una tarea invaluable que tienen para romper todos esos esquemas de desigualdad, porque ustedes tienen de primera mano la realidad, la cotidianidad, a diferencia de otros poderes como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ustedes tienen la capacidad de ver de primera mano la realidad de las personas, ver que muchas veces las leyes se quedan cortas en la protección y que muchas veces esas normas son discriminatorias, de manera muy sutil, pero sí lo son, y ustedes tienen esa capacidad de romper como esas brechas de desigualdad, y esas desigualdades en el ámbito formal que conocemos justamente normas que pueden afectar justamente el ejercicio de los derechos humanos, pero también esa desigualdad estructural en la que hay un trato discriminatorio en las instituciones frente a otras personas, y esa desigualdad material, en donde hace que tengamos una pérdida de oportunidades frente a los demás. Ese tipo de tres desigualdades, ustedes les pueden atacar. Y ustedes tienen una labor fundamental para romper justamente esas brechas de desigualdad que día a día se enfrentan y que todos nos enfrentamos de manera cotidiana. Y bueno, como les mencionaba, este mandato de igualdad, si bien es cierto, no solo recae en ustedes, también recae en otros poderes como el Ejecutivo, Legislativo. También es muy importante ver que en el Ejecutivo es muy distinto, porque ellos, bueno, diseñan las políticas públicas, programas y presupuestos, tienen esa facilidad, pero no ven de manera, como les digo, de primera mano, el impacto que van a tener en la vida de las personas. Es a largo plazo si puede funcionar una política pública o no funciona. Un programa, los resultados se pueden ver después de todo un sexenio o en 2 sexenios. Pero ustedes no, ustedes se ven de manera inmediata lo que va a pasar.
Y bueno, en el caso del legislativo, simplemente, bueno, es como toda la parte de armonización legislativa y ver si son acorde a todos los tratados internacionales de derechos humanos. Y ustedes tienen como la batuta para decirle a cada uno de los poderes, si es posible, bueno, dictar. En muchas ocasiones ha habido, bueno, en tribunales o en juzgados de distrito que se han metido justamente a dictar o a dar orientaciones en políticas públicas, cuando no las hay, en casos, por ejemplo, de discapacidad, que seguramente el día de ayer les dieron algún ejemplo. Ustedes pueden hacer eso, ustedes pueden no solo impactar en los derechos, sino decir, también pueden impactar en políticas públicas, decir que esto es lo que está afectando el ejercicio de los derechos humanos, en el caso de las mujeres, de niños, niñas y migrantes y todas las categorías que estén en el artículo primero. Y bueno, así. Bueno, justamente antes de llegar al objetivo, a partir de la reforma constitucional de 2011 es fundamental para ustedes porque los coloca como garantes no solo de la Constitución, sino de todos los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, tienen la obligación de aplicarlos de acuerdo al artículo primero constitucional y que puedan respaldar todos sus argumentos a partir de este artículo y de la reforma constitucional. Esta reforma constitucional hizo que el derecho se volviera no solamente estático como lo conocemos de hace mucho, sino que sea dinámico y que se adapte a todas las exigencias de la sociedad. Ese tipo de reforma constitucional de 2011 hace referencia a lo que es el derecho internacional de los derechos humanos y todas las interpretaciones que se hacen al mismo Tratado de Derechos Humanos, una interpretación que es humanitaria y evolutiva, que más adelante les comentaré. Y bueno, los objetivos de este protocolo, el principal objetivo es responde a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, específicamente en dos instrumentos, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención Belém do Pará. Esos dos son instrumentos vinculantes muy importantes para México, porque cada uno de los instrumentos establece no solamente obligaciones, sino también derechos para las personas que están sujetas a una jurisdicción del Estado. También parte de los objetivos es que atiende a las medidas de reparación de las sentencias de los casos Campo Algodonero, González y otros, Valentina Rosendo Cantú y Inés Fernández Ortega. Esos tres casos en que fueron de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se fincó responsabilidad internacional al Estado mexicano por violación a los derechos humanos, específicamente en el caso de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Belém do Pará, y bueno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Son muy importantes estos tres casos, porque no solamente para México, sino también para el sistema interamericano fueron emblemáticos, porque por primera vez en el caso del Campo Algodonero, que es González y otros Campo Algodonero, que es como todo el contexto de las desapariciones de las mujeres en Ciudad Juárez, y que se llevó a cabo porque no se hubo una debida diligencia, no hubo una investigación por parte de las autoridades y hubo una omisión por parte de ellas porque el fenómeno fue creciendo y se fue aumentando y no hubo una reparación para las víctimas, en este caso indirectas, que era la familia, ¿no? Se hizo una interpretación en el sistema interamericano de la Convención Belém do Pará, y en el caso de Valentina Rosendo Cantú fueron dos casos que tienen similitudes en hechos y en contextos, son dos personas distintas, pero las similitudes bueno, tienen similitudes en los casos y cada una, el primer caso, los hechos fueron en febrero y el otro caso fue en marzo, o sea, están prácticamente en el mismo contexto y que fueron en el contexto que las mujeres que son indígenas, que acaban de ver justamente el protocolo, fueron violadas por elementos militares, interrogadas y en su caso, bueno, fueron violadas en sus derechos humanos, no hubo una atención debida por parte de las autoridades, ni una atención a salud y una discriminación por parte de todas las autoridades. Estos tres casos son emblemáticos justamente para México porque a partir de estas medidas de reparación que establece entre ellas que se elaboran protocolos de actuación
y protocolos para juzgar con perspectiva de género en el país, es aquí donde ustedes, justamente todos ustedes, forman parte de las medidas de reparación. Ustedes están aquí por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que tienen que estar capacitándose y que además debe haber protocolos para que sean aplicados. Muchas veces nos comentan, bueno, es que si bien es cierto que las sentencias de la Corte Interamericana, pues sí son vinculantes, pero no se ve la resolución de manera inmediata, se tarda. No es así, ustedes forman parte de las mismas y periódicamente se informa a los organismos internacionales de lo que se está pasando, ¿no? Se puede estar las estadísticas de cuántas personas han venido, cuántos protocolos se han emitido y cuántas personas han utilizado el protocolo. Y creo que en este momento ustedes deben de sentirse no solo comprometidos por todo el compromiso que tiene justamente el sistema internacional, sino deben sentirse orgullosos porque a partir de ustedes tienen la posibilidad de romper y de cambiar una realidad en la que estamos hoy en día de desigualdad. Y bueno, aquí, bueno, la sentencia, quise aquí un poco mencionarlo, que justamente también es una parte de los objetivos y la sentencia es un elemento tangible para el derecho a la justicia y el debido proceso, es un elemento tangible donde las personas tienen la posibilidad de acceder o tener el primer contacto institucional a partir de la sentencia y a través de la misma sentencia se hace una argumentación libre de estereotipos, no sexista, enfocada en derechos humanos, derechos internacionales y de la Constitución. La sentencia fija un precedente a nivel no solo nacional e internacional, en este caso, va a impactar el proyecto de vida de las personas y va a dar un mensaje claro de lo que el Estado está garantizando, lo que no está garantizando y lo que no va a tolerar. Es un mensaje simbólico, sí, es cierto, pero ustedes impactan, por un lado también, directamente en las personas que acuden. Bueno, la justificación, hay dos elementos que justificaron el protocolo de la elaboración y el primero es que muchas veces pues los operadores de justicia se cuestionaban cómo aplicar la perspectiva de género o cómo hacerle, justamente a partir de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, cómo hacerle, si bien es cierto no es parte del compromiso internacional del artículo 1 constitucional, ¿cómo hacer? No tenemos una guía, no tenemos un manual y es ahí donde se decidió elaborar un protocolo que tenga una guía de orientación para que ustedes tengan los elementos necesarios para aplicar la perspectiva de género al momento de juzgar. Y por otro lado también a través de un diagnóstico que se hizo en el Poder Judicial se encontraron pues muchos criterios estereotipados, todavía prejuicios al momento de fijar una sentencia, de argumentar, todavía existían esos estereotipos de lo que se esperaba de ser mujer o de ser un hombre y qué es lo que tenía que actuar y existían muchísimos estereotipos, por eso una de las razones es que se necesitaba un protocolo justo para que empezaran a reflexionar a partir de los estereotipos que cada uno de nosotros cargamos día a día, ¿no? Todos tenemos y se mete en la de cada uno de nosotros los estereotipos y la discriminación, por eso se crea el protocolo como una guía de orientación, pero también una forma de reflexión para ustedes del día a día. Y bueno, aquí es lo que yo les comentaba, justamente la labor jurisdiccional va a jugar un papel fundamental relevante porque va a caracterizar a las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de ellas? A partir de ahí, porque una sentencia puede decir de manera simbólica o de manera muy puntual qué estereotipo o qué es lo que se espera de una mujer en ese momento. Y justamente ustedes aquí pueden tener la facilidad, como les he mencionado, de romper como todos esos esquemas y todos esos estereotipos que generan esa desigualdad. Bueno, ¿a quién va dirigido? Pues va dirigido a todo el personal que imparte justicia, a los litigantes, abogados, a defensores de derechos humanos y estudiantes de derecho. La mayoría, bueno, han sido litigantes y defensores de derechos humanos que han descargado el protocolo en línea, por eso lo traemos hoy en día a ustedes, para que lo puedan, y los invito a revisar la página de la Suprema Corte, que lo puedan descargar en línea, lo revisen,
lo estudien y lo tengan como parte de su trabajo, lo tengan para resolver un asunto o para analizarlo. Es un protocolo fácil de entender, es muy dinámico porque pone ejemplos muy fáciles de entender para que ustedes puedan aplicarlos en un caso concreto. Y bueno, el protocolo consta justamente de los objetivos, de la justificación, de un marco jurídico, de un marco conceptual y de todo lo que es una lista de verificación, justamente de lo que tienen que hacer ustedes para aplicar la perspectiva generalmente de juzgar. Y bueno, el marco jurídico. Y aquí me gustaría detenerme un poco y hablar justamente que el derecho internacional de los derechos humanos ha sido un gran aliado para la defensa justamente en el caso de las mujeres. A partir del desarrollo normativo al nivel internacional de los derechos humanos, se ha puesto o se ha visibilizado a esos grupos que están en situación de desventaja frente a otras personas. Ha visibilizado también la condición social histórica de desigualdad y que no es lo mismo proteger a una persona migrante que a un niño y que a unas mujeres, por toda la condición social histórica que trae. Es ahí el derecho internacional de los derechos humanos empieza no solo a desarrollar tratados internacionales de manera general que establece derechos para todos y todas, sino que empieza a hacer una especificidad de acuerdo a las características de los derechos humanos que conocemos, que es la progresividad, que es la indivisibilidad y la interdependencia, y en este caso, a partir del derecho internacional se habla de la especificidad de los titulares y de la materia. Porque a partir de ahí, que haces de la especificidad de los titulares, se va a hablar de una universalidad de los derechos humanos. No se puede hablar de universalidad de los derechos humanos si no se hace específicamente una protección de cada uno de los titulares. Y el derecho internacional consta, aquí está, bueno, de 3 elementos fundamentales. La parte sustantiva, que son todos los tratados, convenios internacionales, derechos humanos, vinculantes o no vinculantes, todos los organismos internacionales de derechos humanos, toda la norma orgánica y todos los informes, recomendaciones, todas las sentencias, toda la jurisprudencia que emanan los órganos, no solo jurisdiccionales, sino no jurisdiccionales de los tratados de derechos humanos. Esos 3 elementos conforman el derecho internacional de los derechos humanos y cada uno de ellos se va a ver reflejado en lo que nosotros conocemos hoy, la reforma constitucional de 2011. Estos sistemas de derechos humanos que vemos que tienen un convenio general, que por ejemplo la OEA es un sistema interamericano de derechos humanos que tiene la Carta de la OEA, tiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene el Protocolo de San Salvador, tienen estas características. Todos los sistemas internacionales de derechos humanos van a tener estas características. Están vinculados siempre a un organismo internacional, sea la OEA, sea el Consejo de Europa, sea Carta de Naciones Unidas, y en el caso del sistema africano está la Unión también, no recuerdo muy bien en el caso africano, pero es un organismo justamente del sistema africano que emanan ahí los organismos internacionales. Es subsidiario, es decir, que es coadyuvante de la protección de los estados. Y eso es muy importante porque justamente en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos habla de esa subsidiariedad del derecho internacional. O sea, los derechos humanos no dependen de ser nacional de determinado estado, sino van más allá de las personas, van más allá de la protección del ordenamiento interno, sino por lo que requiere justamente una protección internacional, porque son atributos de la persona. Finca responsabilidad estatal, tiene una multiplicidad de órganos de protección y aquí es importante, habla de una especificidad de los titulares. Y es ahí donde los organismos internacionales abordan la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención Belém do Pará, también habla sobre discapacidad y hay diferentes convenios internacionales de acuerdo a la especificidad y a la titularidad en la que se requiere.
Y bueno, a partir de ahí, los tratados de derechos humanos, me gustaría aquí detenerme, los tratados de derechos humanos que yo creo que ya todos conocemos, que son tratados que no son los tratados internacionales clásicos, en el que hay una reciprocidad de beneficios, como son los tratados de libre comercio, ¿no? Que hay un beneficio entre los dos estados, derechos y obligaciones. Aquí no, aquí los tratados de derechos humanos, los beneficiados van a ser las personas que están sujetas a la jurisdicción del mismo estado, y el estado es el sujeto pasivo, el que está obligado frente a las personas para hacer efectivos los mismos derechos. Y a partir de los tratados de derechos humanos se habla justamente de dos interpretaciones importantes, y que estas interpretaciones las vamos a ver reflejadas en el artículo primero constitucional que tenemos hoy en día. La de los tratados de derechos humanos se interpretan a través de dos maneras, una interpretación evolutiva y una interpretación humanitaria. La evolutiva, justamente como mencioné hace un momento, los tratados de derechos humanos tienen que ser dinámicos, se tienen que adaptar las exigencias de la sociedad a la dinámica social. O sea, no solamente la protección de los derechos humanos va a ser presente, sino tenemos que prever futuras violaciones de derechos humanos para generaciones futuras, y esa es la interpretación evolutiva de los derechos humanos. La humanitaria, pues es simplemente la aplicación de la norma más favorable a la víctima, y es el principio pro persona, y ese es el principio que vemos más tarde, y esos dos los vemos justamente reflejados en el artículo primero constitucional, las interpretaciones de los derechos humanos. Y bueno, aquí a partir de todos los instrumentos internacionales se habla justamente de las obligaciones. ¿Y por qué me detengo un poco en esto? Me detengo justo porque, como les mencionaba, estos elementos los vamos a ver reflejados en el artículo primero constitucional. ¿Y de dónde vienen? Justamente en una relación jurídica siempre hay dos sujetos, y como les mencionaba, el sujeto pasivo y el activo, y en esta relación de derechos humanos, el activo es la persona, el pasivo es el Estado, y es el que va a estar garantizando y respetando los derechos humanos a toda la persona sin discriminación alguna que estén sujetos a su jurisdicción. Y aquí, a partir de esta relación jurídica, se establecen obligaciones generales a nivel internacional. Y hablamos de obligaciones frente al Estado, que son tres importantes, que son la de respetar, la de garantizar y adoptar medidas. La de respetar es una obligación negativa, o es una obligación de no hacer, ¿no? Que el Estado se tiene que abstener de hacer cualquier acto que pueda vulnerar o pueda menoscabar los derechos humanos de las personas que están sujetas a su jurisdicción, como es el caso de la libertad de expresión o la mayoría de los derechos civiles y políticos se pueden enfocar en la primera obligación. La siguiente obligación es la de garantizar, es una obligación positiva. Bueno, ya que no solamente me vas a respetar, no solamente te vas a quedar en un plano de abstención, sino también vas a tener una acción frente a mí. Tú me vas a garantizar, uno, la prevención, una investigación y sanción, es decir, tú me vas a garantizar que en mi estado o en mi jurisdicción puedas prevenir futuras violaciones de derechos humanos. Si bien es cierto, es muy difícil hoy en día que se puedan prevenir violaciones de derechos humanos, bueno, entonces tú, Estado, si no hiciste una prevención adecuada, te toca la siguiente obligación específica, la de investigar. Y es una investigación, como bien lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una investigación seria, es una investigación que no tiene que estar sujeto a interés político ni económico, y siempre en busca de la verdad y siempre en busca de satisfacer a las víctimas directas e indirectas en todo momento. Ya que investigaste, pues viene la tercera obligación específica, que es la de sanción, y ya sancionaste a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Cuando no se garantizan estas tres obligaciones específicas, estamos frente a un estado de impunidad. Específicamente cuando no hay una investigación y no hay una sanción, no hay una persecución. Por eso es muy importante estas tres obligaciones. Y bueno, la tercera obligación también es una obligación positiva, y aquí esta obligación es muy importante porque en esta obligación se vincula
con las demás, porque a partir de esta se puede fincar responsabilidad internacional al Estado por omisión o por acción. Aquí el Estado tiene la obligación de adaptar las medidas de carácter legislativo, jurídico, económico, social, para hacer efectivos los derechos humanos que tú te comprometiste frente al organismo internacional. No solo me vas a respetar, sino me vas a garantizar, vas a acomodar todo tu aparato gubernamental para ser efectivo a través de políticas públicas, de programas, de leyes, de presupuestos, infinidad de herramientas o estrategias que pueden ser efectivos para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Pero no solo se refiere a que hagas o emitas normas que sean de conformidad con los derechos humanos del tratado en el que formas parte, sino también de suprimir aquellas normas que son contrarias a los derechos humanos. Y también que no emitas o apruebes normas que sean contrarias también a los derechos humanos. Y aquí es muy importante justamente porque aquí se ve reflejada la discriminación contra las mujeres. Porque hay normas que, aunque son muy neutrales, son discriminatorias para las mujeres. Y ahí se puede fincar responsabilidad internacional al Estado, por omisión, por no aprobar o por no suprimir una ley que pueda discriminar o que discrimine a las mujeres en este caso, o que violente los derechos humanos de las personas. Y bueno, estas tres obligaciones, si lo recuerdan, estas obligaciones los vemos en el artículo 1 constitucional. Estas obligaciones, junto con las interpretaciones de derechos humanos evolutiva y humanitaria y las obligaciones, están en el artículo 1 constitucional. Y si no fuera suficiente con todo este corpus juris internacional y las obligaciones que emana del mismo, la reforma constitucional del 2011 explicita que todas las autoridades tienen que garantizar los derechos humanos, no solamente los que están establecidos en la Constitución, sino en los tratados de derechos humanos que forman parte. Aquí ustedes tienen pues una herramienta fundamental, o sea, tienen, yo creo que son más, esta reforma constitucional es un aliado para todos ustedes, porque ya no es necesario a veces, sí, bueno, necesitan acudir a los tratados de derechos humanos, pero ya a partir de la reforma constitucional es automático, ya ustedes lo pueden hacer. Y ustedes pueden ser un juez que aplique justamente, y si hay una norma que es contraria, ustedes también pueden emitir que es contraria a la Constitución y a los compromisos internacionales que tiene el Estado mexicano. Y bueno, me quiero también detener en estos dos instrumentos internacionales de derechos humanos y que emanan justamente esas dos organizaciones, que es la OEA y la Organización de Naciones Unidas. Cada una tiene su fecha de creación en 1945 y 48, que no tienen mucha diferencia entre cada una de ellas. Y bueno, estos dos instrumentos internacionales que son fundamentales para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y que forman parte de los objetivos del mismo protocolo, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer, que ya les había mencionado. Y bueno, la CEDAW es un instrumento importante. Yo creo que es el instrumento fundamental y es el parteaguas para los derechos humanos de las mujeres, no solo a nivel internacional, sino nacional. Porque se habla que la CEDAW es la Carta Magna de las mujeres, establece los derechos de las mujeres, las obligaciones estatales frente a las mujeres. Y es a partir justamente de la incorporación de la perspectiva de género a nivel internacional y gracias a los movimientos, grupos sociales, de feministas, de derechos humanos, que pusieron en la agenda internacional la especificidad de los derechos humanos de las mujeres. Y por lo tanto se creó la CEDAW y se aprobó justamente a partir de toda la condición social e histórica que tienen las mujeres. Pero la CEDAW no se limitó solamente a establecer como la igualdad, que ya lo vemos por ejemplo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que habla de una igualdad entre todas las personas, como una igualdad formal y una
idéntica capacidad jurídica. La CEDAW no se limita a eso, ella habla de una igualdad sustantiva, una igualdad material, y además establece unas obligaciones específicas a los estados para hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres a través de la igualdad. Me moví un poco. Estos son los 3 principios básicos de la CEDAW, que es no discriminación, igualdad sustantiva y responsabilidad estatal. La CEDAW no solamente habla de una igualdad sustantiva y hace alusión a prohibir toda forma de discriminación contra la mujer, sino que define de manera expresa qué es la discriminación contra la mujer. Y lo hace aquí. La discriminación contra la mujer es toda distinción, exclusión, restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado, es decir, que tenga una norma que pueda ser de manera directa o indirecta, puede ser discriminatoria para las mujeres. Y va a afectar el ejercicio y goce de los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, en el ámbito político, económico, social, cultural. Esta es una definición muy importante justamente a nivel internacional, y es donde justamente las mujeres, cuando van o acuden a los tribunales internacionales, ustedes pueden argumentar justamente esta discriminación contra la mujer y pueden justamente argumentar y reflexionar a partir de la definición de la CEDAW. La CEDAW también pone o visibiliza que la cultura, la religión juega un papel fundamental que genera una discriminación contra las mujeres, ¿no? Los roles, estereotipos, las tradiciones, y también los medios de comunicación juegan un papel fundamental porque colocan a las personas, sobre todo a las mujeres, en una situación de desventaja frente a las personas que no están colocadas en ese privilegio. Bueno, aquí están algunas obligaciones que tiene el Estado mexicano, que son: 1, consagrar en sus constituciones a cualquier otra legislación en principio de igualdad, pero el que yo me gustaría resaltar justamente aquí es el C, que es establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer y garantizarla por el conducto de los tribunales e instituciones. Estas son las obligaciones, como yo les mencionaba, que la CEDAW establece a los estados de manera muy específica para hacer efectivo los derechos humanos de las mujeres y prohibir en todo momento la discriminación. Bueno, aquí, se mueve. Y vamos a hablar ahora de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Belém do Pará. Y al igual que la CEDAW, también es una convención muy importante porque es el primer instrumento internacional vinculante que hace referencia a la violencia contra la mujer. Fue el primer instrumento a nivel internacional y fue adoptado en 1994. Más tarde, en otros, sobre todo en el sistema europeo, en el 2011, se adoptó una convención sobre la violencia contra las mujeres que se enfocó un poco más al ámbito privado, a lo que ellos manejan como la violencia doméstica. Sin embargo, la Belém do Pará es una muy buena práctica a nivel internacional porque establece no solo la definición de qué es violencia contra la mujer, sino los ámbitos en donde se realiza la violencia contra la mujer, no solamente en el ámbito privado, sino en el público, y los tipos de violencia que se ejerce contra las mujeres. Y aquí se habla justamente de algunas obligaciones de manera general, y a mí me gustaría resaltar justamente el inciso G, que es establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga un acceso efectivo a una reparación del daño. Estos 2 instrumentos, como les había mencionado, forman parte justamente de una argumentación que al momento que ustedes emiten una sentencia se pueden allegar a partir de estas obligaciones y de todos los tratados de derechos humanos en el que forma parte México. Bueno, aquí ya nos paramos un poco lo que es el ámbito internacional, ahora vamos en el ámbito nacional,
ya de manera muy rápida, y vemos que tenemos algunas leyes que hablan específicamente, uno de violencia y otro de igualdad. Y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia responde justamente al compromiso internacional que tiene México con la Convención Belén do Pará. La Ley General de Acceso retoma un poco lo que es la definición de la Convención Belén do Pará, pero no solo habla de tipos y modalidades de violencia, sino que amplía más los ámbitos de aplicación, porque, bueno, aquí no viene, pero por ejemplo, en la Convención Belén do Pará, y algo que olvidé mencionarles anteriormente, es que en la Convención, en el artículo 5 de la Convención Belén do Pará, se establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y a partir de ahí tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se hace una armonización legislativa en el 2007, sí, que responde justamente a esos compromisos internacionales, también responde a todas esas medidas justa de reparación que tiene el Estado mexicano, y que se requiere una ley específica que ataque el fenómeno y ese flagelo que las mujeres día a día están enfrentando, y que va aumentando ese fenómeno, y que no hay unas medidas que se puedan evitar, y que justamente ustedes como operadores de justicia tienen esa capacidad de romper o de eliminar esa violencia, ¿no? De dar una reparación del daño efectiva a las mujeres que sufren violencia, y cuando son discriminadas también, o sea, quitar ese estereotipo de las mujeres cuando viven en un círculo de violencia, que no salen del mismo, no porque les guste la violencia o porque ya están acostumbradas a la misma, ¿no? Entender que el círculo de la violencia es justamente como es cíclico, ¿no? O sea, es intermitente las situaciones de violencia, y que en unas ocasiones puede aparecer una agresión física brutal para las mujeres, y en otro momento hay episodios de una reconciliación, y que generan una confusión y una angustia a las mujeres, por lo que es muy difícil después, por lo menos de 10 años, que salgan libres y empoderadas de una situación de violencia, ¿no? Y muchas veces, y yo creo que todos conocemos infinidad de casos que llegan a la muerte y a los feminicidios. Y es muy importante que sensibilicemos que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública, no es un problema en el ámbito privado, no es un problema en que nosotros nos cerremos los ojos y que, bueno, es un problema entre ellos dos y no nos metemos, no. Tenemos que entender que es una relación desigual, hay una relación asimétrica de poder, no están en las mismas circunstancias los hombres y las mujeres en este momento. Y cuando hay una situación de violencia, las mujeres están en una situación completamente de desventaja. Y más, si le sumamos que tienen obstáculos estructurales para acceso a la justicia, nosotros, y sobre todo las mujeres, se quedan en la misma condición de desigualdad. Por eso se crea justamente la Ley General de Acceso, una ley marco para que los demás estados puedan adoptar sus leyes específicas. El Estado de México tiene su ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que en realidad retoma mucho los principios de la Ley de Acceso y la Convención Belén do Pará. La ley general, como les había mencionado, bueno, habla de los tipos y modales de violencia, y algo muy interesante es que justamente hoy en día se habla de los tipos y modales que conocemos, que es la violencia física, económica, patrimonial, y bueno, la violencia feminicida es que es la violencia extrema que llega a las mujeres y que justamente es la que estamos enfrentando día a día. Pero hoy en día se está hablando de la violencia política y la violencia obstétrica como otro tipo de violencia. Y se está mencionando y se está poniendo en la agenda, no solo nacional sino internacional, que se necesita hablar de este tipo de violencia de las mujeres que enfrentan. Y nos recuerda un poco a lo que les mencioné hace poco, ese principio evolutivo de los derechos humanos, se está haciendo dinámico. Y dinámico porque las exigencias y porque la dinámica social también está así, y porque las circunstancias y el contexto de desigualdad y violencia requieren justamente esa protección específica. Y van a surgir más tipos y modales de violencia seguramente, pero lo que queremos es prevenirlas, sí,
pero también visibilizarles en su momento que se requiere. Y bueno, la ley de acceso, además de establecer como los tipos y modelos de violencia, las obligaciones específicas de cada autoridad o dependencia de gobierno, también establece figuras muy importantes como las órdenes de protección, que son las órdenes que se emiten cuando hay una extrema gravedad de urgencia de la integridad física de las mujeres, y puede ser como el desalojo del domicilio del agresor o impedirle que esté cerca de la familia o de la víctima. Y bueno, también salvaguardar a las mujeres en casos que llegan a los refugios que son completamente confidenciales. Y bueno, otra figura muy importante es la alerta de género, que yo creo que todos están muy familiarizados de qué es la alerta de género, o bueno, que lo han escuchado justamente por todo el contexto de violencia que se está viviendo. Y es una figura muy importante porque son como todas esas acciones de carácter gubernamental para visibilizar justamente la violencia en una entidad o específicamente en un municipio o en un lugar. Pero es muy valiosa esta figura, porque si bien es cierto, pone en foco rojo a los estados porque nos están previniendo la violencia contra las mujeres, nos está garantizando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, también es un aliado para los estados porque les permite ver específicamente en qué están fallando y cómo pueden aterrizar acciones políticas para que puedan prevenir y en su caso reparar y hacer, si es posible, en algún momento una justicia restaurativa dependiendo del caso en concreto, pero sí verlo como un aliado importante para todos, porque en él se conjuntan los esfuerzos de varias personas para visibilizar, ¿no? Hay académicos, hay investigadores, hay organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales que hacen todo un estudio para ver en qué está fallando específicamente. Y bueno, esos serían como algunos aspectos que podríamos resaltar de la ley de acceso. Y la siguiente es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y bueno, es una ley que, al igual que la ley de acceso, responde a los compromisos internacionales que tiene México en materia de derechos humanos de las mujeres y responde específicamente a la CEDAW. Y habla justamente sobre que el Estado tiene que hacer todas las acciones para eliminar toda esa brecha de desigualdad en todos los ámbitos, público y privado. Al igual que la ley de acceso también es una ley marco, ya las 32 entidades federativas ya tienen su ley general de igualdad, tienen un sistema de igualdad. Esta ley de acceso, de esta ley general, tiene también figuras muy importantes. Habla de una política nacional de igualdad, que es esa política nacional, quien se encarga o el ente que se encarga de hacer esa política nacional es el Instituto Nacional de las Mujeres, es el órgano rector de la política nacional, y a partir de ahí hay tres figuras muy importantes para ser efectivo o para aterrizar un poco lo que es la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y el primero es el Proigualdad, el Programa de Igualdad y No Discriminación entre Mujeres y Hombres, que cada 6 años se va actualizando de acuerdo a los resultados previos de cada programa que han salido de las dependencias. Este programa termina en el 2018 y bueno, tiene como 5 objetivos, más o menos tiene como 300 acciones o líneas de acción, más o menos tiene el Proigualdad, y muy específicas de acuerdo a las dependencias, qué es lo que tienen que cumplir, en qué plazo, y habla justamente también de eliminar esa brecha de desigualdad en los ámbitos, por ejemplo, políticos, como en la participación política o en empoderamiento económico, que las mujeres puedan acceder a puestos de decisión, que muchas veces las mujeres no pueden acceder a los puestos de decisión por múltiples factores. Y es aquí también me gustaría hacer como un ejemplo, si bien es cierto es fuera del ámbito que ustedes están, pero sirve como reflexión, porque tiene que ver con el contexto y a partir de ustedes pueden reflexionar. ¿Por qué? Porque las mujeres no acceden ¿por qué no acceden al puestos de dirección? Muchas veces no es que no quieran,
o porque no tienen la capacidad, sino porque no están las condiciones necesarias para que ellas puedan. Porque las mujeres todavía siguen cargando el rol de cuidado de la familia, de los hijos, o del familiar, o de la mamá, o del papá, o de los que se puedan sumar en su vida. Y con esa carga social que tienen las mujeres es imposible que puedan subir. Y además, si le sumas la edad reproductiva, hay un diagnóstico que sacaron en la Administración Pública Federal y que justamente visibilizaron esa brecha de desigualdad que había en los puestos de decisión. Y veían cómo iba escalando las mujeres entre los 25 a los 35 años, ya eran mujeres que estaban en puestos de dirección o subdirectoras y tenían buenos puestos, o sea, tenían un buen salario y estaban en un nivel de decisión en sus dependencias. De repente se ve una brecha y desaparecen y después regresan a los 45, 50 años las mujeres. Pero es el lapso donde están las mujeres, es el lapso donde todo el talento de las mujeres y toda la inversión de capacitación que tuvieron durante todos esos años que estuvieron en la dependencia se esfumó. Y pasa también muchas veces para las mujeres que están en el Poder Judicial, que no tienen la facilidad de moverse de un estado a otro cuando son juezas. ¿Por qué? Porque no hay como una percepción de seguridad para ellas en los estados donde pueden ellas tener la adscripción, o porque tienen pues todo el rol de cuidado de la familia, o porque muchas veces son abandonadas porque los esposos no van con ellas, entonces, o la familia no va con ella y se queda sola. Infinidad de ejemplos, no solo a nivel de administración pública, sino también con las juezas, o si vamos, por ejemplo, en el ámbito diplomático, también la mayoría de las embajadoras pues están solas. Y es ahí donde vemos justamente ese contexto, no verlo de manera neutral, como las mujeres no entran porque no hay puestos de decisión o porque no quieren, o no ver el contexto y hacer una reflexión más allá. Y es ahí donde el protocolo les invita a ver más allá de lo que la neutralidad les pone el día a día. O sea, ¿por qué las mujeres no acceden a los puestos de decisión? Justamente, 1, la edad reproductiva, 2, porque tienen que cuidar a los familiares, y todo el tema del cuidado nuevamente se va hacia las mujeres y no a los hombres, ¿no? Y este tipo de reflexiones y de ejemplos se los traigo porque al momento que ustedes van a analizar un caso, tienen que ver todo el contexto, tienen que ver la posición y las relaciones, si hay una relación de asimétrica de poder, en qué situación de desventaja están, por qué están colocadas ahí, cuestionarse el por qué tiene que estar ahí. No nada más verlo de manera neutral, que muchas veces se encuentra en la norma. Y bueno, vamos justamente al último, que es el artículo 1 constitucional, y como les había mencionado anteriormente, este artículo responde justamente a los compromisos internacionales y en el segundo párrafo, si lo recuerdan bien, pues se hace referencia a la interpretación 1, evolutiva humanitaria de los derechos humanos, que sea el principio pro persona, y también a las obligaciones internacionales de derechos humanos que establece justamente todos los tratados. Y el artículo 1, constitucional, justamente es para ustedes como su gran aliado para hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas. Bueno, y aquí está 2, la interpretación conforme todo ordenamiento jurídico infraconstitucional y tratados que no esté dentro de la Constitución y tratados de derechos humanos tienen que interpretarse de acuerdo al bloque de constitucionalidad. Y el principio por persona, ¿no? Siempre se tiene que aplicar la norma más favorable a la víctima. Y bueno, este es un poco de manera general el marco jurídico internacional, nacional que les quería mencionar. Y ahora viene el marco conceptual, un poco creo que vamos bien en tiempo. Y bueno, el primer concepto es de igualdad. Hablamos de igualdad, de no discriminación, estereotipos, categorías sospechosas y perspectiva de género.
Este marco conceptual es muy importante porque a partir de ahí, que ustedes conozcan qué es el marco conceptual, empiecen ustedes a reflexionar qué es, para qué qué sirve y empiecen a deconstruir todo lo que nosotros ya conocemos o que hemos aprendido, no solo académicamente, sino culturalmente. Los estereotipos están de manera interiorizada y los vamos cargando diariamente, y si no lo estamos reflexionando, podemos justamente discriminar a las personas en nuestro quehacer institucional. Bueno, vamos al primer concepto, que es igualdad. Ay, se mueve mucho. Y bueno, la igualdad, el término igual, pues lo conocemos justamente como, en muchas ocasiones puede ser como un sustantivo de igual a o de semejanza a algo, ¿no? Es igual a, el principio de igualdad me gustaría como empezar justamente que es igual, el término igual se hace referencia como la semejanza entre dos cosas, ¿no? Entre dos sujetos. También se habla que el término de igual se hace referencia a la indiferencia, como una forma de sustantivo, pero en el ámbito de derechos humanos el término de igualdad pues tiene que ver con el contexto de las personas en donde se desarrollan, no tiene que ver con la semejanza o la similitud de quién, porque justamente este tipo de pensamiento donde se veía que la igualdad era a partir de los hechos, por ejemplo, desde Aristóteles hasta el pensamiento ilustrado, el término de igualdad o el principio de igualdad se entendía como un hecho, como los hechos, es decir, los hombres son iguales porque, decía Hobbes, todos mueren, o los hombres son iguales, como decía Locke, en capacidades, porque tienen las mismas capacidades, o como decía Rousseau, los hombres son iguales entre sí porque tienen los mismos méritos para acceder a algún, que tienen los mismos méritos y capacidades, decía también Rousseau. Y este tipo de término, de principio de igualdad, se hacía referencia a la semejanza a alguien, a un estándar que ellos ponían y que justamente los grupos que están en desventaja, que son las mujeres y la mayoría que no encajaba en ese grupo, en ese estándar, tenías que subir o ser semejante a ese estándar para que ejercieran sus derechos humanos. Y es ahí donde viene la desigualdad. No se habla de semejanza, no se habla de similitud, se habla de que a partir de las diferencias de cada uno de nosotros tengan la igualdad de oportunidades y derechos. Y en el ámbito de los derechos humanos es así, es un valor, no es un hecho, y es un derecho y es un hecho. No es un hecho el principio de igualdad, como lo decía Locke y Hobbes, es un derecho y es un valor. Y se tiene que reflexionar justamente con el contexto y las diferencias. Ferrajoli decía que para analizar el principio de igualdad o todo el término de igualdad se tiene que hacer a través de dos elementos. Uno, las diferencias, y otra, la desigualdad. Y él decía que justo lo que les comentaba, son todo ese contexto que nosotros traemos, esas condiciones materiales, edad, sexo, orientación social, orientación sexual, condición económica, política, esos contextos y esas diferencias es lo que decía Ferrajoli y nosotros tenemos, por ser personas y son los atributos de cada una de las personas. Las desigualdades, como señalaba, pues justamente es ahí, es el contexto que tienen las personas y las valoraciones que se hacen a partir de esas diferencias. Y es cuando se tiene que analizar qué valoración se hizo a esas diferencias que nosotros tenemos por el simple ser de personas, que somos completamente distintos y somos diferentes, pero qué valoración yo le estoy dando si tú eres una mujer indígena o si tú eres una persona con discapacidad, qué valoración le estoy dando, y a partir de ahí te estoy generando una desigualdad y te estoy negando el acceso a la justicia o en todo caso un derecho humano a la vivienda o a la educación. Y es lo que mencionaba Ferrajoli. Y lo que le mencionaba, no se tiene que equiparar el principio de igualdad, no es semejante a como
como una operación matemática, sumas algo es igual a, no lo es. Y justo a partir de este principio de igualdad se habla de una igualdad sustantiva y de una igualdad material. Ya no vamos a hablar de una igualdad formal en la que a partir de todas las constituciones de los estados y de los tratados internacionales de derechos humanos que se habla de una igualdad formal y una capacidad jurídica idéntica, sino se habla de una igualdad material y sustantiva que se pueda hacer tangible y que además pueda visibilizar las diferencias y el contexto de las personas y que no a partir de ella se genere esa brecha de desigualdad. Y es lo que les mencionaba aquí, para dotar de contenido a la igualdad deben justamente conocer el contexto de las personas, el contexto que más adelante vamos a ver como todas esas categorías sospechosas, ¿no? ¿En qué contexto está colocada las personas? ¿En qué relación? Si están en la misma relación o es una relación asimétrica de poder, y además, no solamente porque ser hombre o ser mujer, sino además todo el contexto cultural que trae, si es mujer indígena, qué condición económica tiene, la edad, si habla español o no habla, y como habían mencionado en el protocolo anterior también, tiene como todas esas variables y todas esas tienen ustedes que analizar minuciosamente, porque a partir de esas diferencias se están haciendo muchas desigualdades y se hace justamente un menoscabo a los derechos humanos de las mujeres y bueno, derechos humanos de niños, niñas y bueno, de titulares de los derechos humanos. Y bueno, a partir del principio de igualdad viene el principio de discriminación y como vimos en la CEDAW establece el principio de discriminación contra la mujer y aquí hacemos referencia a esa definición de discriminación que establece la CEDAW y hablamos de una discriminación directa o indirecta y como ya les había como adelantado un poco, pues aquella discriminación directa es aquel acto que explícitamente hace una exclusión injustificada. O sea, de manera clara está siendo completamente discriminatorio. Puede haber una norma o una práctica. Por ejemplo, cuando las mujeres pedían permiso a los maridos para celebrar un acto jurídico, la norma lo prohibía. Y eso es directa. Era tal cual una exclusión para las mujeres porque no tenían la capacidad o no, ellos no venían la capacidad de que ellas podían celebrar actos jurídicos, ¿no? Esa es una. Y por ejemplo en directo, como les decía, son más normas que nosotros podemos ver con los lentes de género cuando son neutrales, que aparentan que son para todos, pero en realidad el impacto es completamente diferenciado. Y es ahí donde vemos esas brechas de desigualdad y esa violencia cuando el impacto y el resultado es completamente distinto. Y un ejemplo, que ahorita voy a dar otro, es cuando la autoridad pide que para accedan a los servicios de salud requieren una credencial de elector, todas las personas. Parece ser neutral, es verdad, pues sí, todos tienen que ir y tienen que presentar identificación, pero ¿qué pasa con las personas migrantes que no tienen una credencial o una carta de identidad? Están excluidos, no tienen servicios de salud. Y ese tipo de normas que al parecer no cuestionamos o se quedan muy neutrales, tienen que cuestionarlas y ver los lentes de género. Aquí hay otros dos ejemplos. Y aquí habla del Código Civil del Estado de Oaxaca, y aquí habla de que el matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua. Ahí es una discriminación directa. ¿Por qué? ¿O por qué les suena que pueda ser directa? Bueno, porque ¿qué pasa con las personas o los matrimonios del mismo sexo? Exacto. O los matrimonios que no quieren tener hijos o que no pueden tener hijos. ¿No es un matrimonio? ¿No? Entonces sí ver que no necesariamente
el matrimonio tiene que ser, como lo señala aquí explícitamente, hombre o mujer, y deja fuera de la norma aquellas otras uniones en que tengan derechos, y le niega derecho, y hay una violación a sus derechos humanos tal cual, ¿no? Y se puede afincar responsabilidad internacional, porque esta es una norma completamente discriminatoria, y como decía el artículo segundo, por ejemplo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y adoptar medidas, tiene que suprimir cualquier norma violatoria a los derechos humanos, y esa es una norma violatoria de los derechos humanos. El otro ejemplo es un acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la carrera judicial y condiciones de los funcionarios judiciales, y como mencionaban, el Pleno podrá incorporar a quien, habiendo ocupado el cargo de magistrado de circuito o de juez de distrito ratificado, se hubiesen separado de él por motivos personales o causas legales, que por no ser de gravedad no constituyan impedimentos insalvables. La solicitud de incorporación deberá formularse por escrito de manera respetuosa, motivada, a la que se acompañará, y ya da una serie de requisitos que tienen que acompañar el currículum, la constancia de actividades profesionales y constancia de actividades académicas realizadas en ese periodo. Aquí hay una discriminación indirecta, parece que está muy bien, que todos entran ahí, pero hay una discriminación indirecta, ¿sí la pueden detectar por ahí? ¿Sí? Ajá, habla de motivos, exacto. ¿Qué pasa con lo que habíamos mencionado, con las mujeres que están, que se separan por el tema del cuidado de dependientes o de sus hijos? ¿Qué pasa con ellos? Pero los requisitos no lo mencionan. O sea, ya cuando te ponen los requisitos, ahí ya no hay más. Entonces dejan fuera muchas veces a las mujeres. No te van a dar una constancia siendo mujer porque cuidaste a tu pariente o por una enfermedad que estaba grave en el hospital. Y es ahí donde tienen que cuestionar la norma. Si bien es cierto, te dice por causas personales, pero en los requisitos no te menciona algo. Exactamente, no hace referencia a ello. Y aquí hablo de la discriminación múltiple. Y les había mencionado justamente, o sea, la discriminación no solamente puede ir por el hecho de ser mujer, sino que va a haber variables que se van a juntar y que van a hacer una discriminación múltiple. Y en el caso de Inés Fernández Ortega, pues el caso era una mujer indígena, era joven, decía menor de edad, tenía, creo que era, sí era muy joven, no hablaba español y está en una situación de pobreza. Todas esas condiciones, contextos y situaciones que vives es una discriminación múltiple. O sea, no solamente las personas estamos solas, tal cual como está una silla aquí, todos cargamos un contexto y cada uno tiene que ser analizado y ver si hay una discriminación múltiple, en el caso, por ejemplo, de Inés Fernández Ortega, por el hecho de ser mujer y ser indígena, doble victimización y además ser pobre. Ese tipo de variables se tienen que analizar de manera muy minuciosa. Y bueno, aquí hay otro caso también que justamente habla también de esas variables que son mujeres o que tienen un tipo de orientación sexual, también hay ese tipo de variables y esa discriminación múltiple, convergen muchas. Y la dinámica, como les comentaba, la dinámica va cambiando y los seres humanos se van moviendo de contextos y cada contexto va a generar o algo favorable o algo desfavorable dependiendo a quién se están enfrentando. Pueden estar en una situación de desventaja en un momento o en otra desventaja, pero siempre vamos cargando un contexto y las características. Bueno, aquí hablo de la interseccionalidad, que justamente es lo que les comentaba, convergen todas estas variables, ¿no? La orientación sexual, la edad, la clase, la condición económica, la identidad de género, la orientación sexual, todas esas categorías que vienen en el artículo primero constitucional, que en el protocolo lo señalan como categorías sospechosas, tienen que ser revisadas minuciosamente en un caso. Ver justamente cuando
revisar en el caso, cuando les llega un caso, el sujeto en qué posición está y qué contexto está y las variables que convergen en el mismo. Y bueno, vamos al de estereotipos. También es otro, justamente a partir de la discriminación nos trae al tema de estereotipos. Y bueno, aquí hay una imagen que siempre la ponemos como en los talleres y en las presentaciones, para que ustedes como analicen cuál de ustedes creen que es más grande o cuál es la más larga de esas dos, la de arriba o la de abajo. Exactamente, me gusta. Sí, muchas veces no nos contestan así, pero me da mucho gusto que lo hayan reflexionado así. Sí, ese es un ejemplo, una imagen de pues Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Economía, que él mencionaba que justamente tienen la misma medida, solamente pues cambia justamente la posición en la que está, pero es lo mismo. Y él lo que hacía es que invitaba justamente a romper y a cuestionarse justamente las imágenes que parecen que son neutrales. Realmente nada en la sociedad, mencionaba, es neutral. Nada es neutral, tienen que cuestionarlo y tienen que verlo. Pues decía, no se tienen que quedar con la primera impresión que llega, tienen que verlo más allá. Y es así los estereotipos. Los estereotipos vemos la primera impresión de las personas y le cargamos toda una serie de características y de roles que tienen que entonces que asumir. Y aquí hay un ejemplo, les ponemos como esta imagen y les preguntamos, para ustedes, ¿qué es? Si es una maestra, si es una abogada, si es una madre de familia, para ustedes, ¿qué puede ser? Puede ser una abogada, puede ser una madre de familia, exacto. El siguiente también, ¿qué es lo que vemos? Si son amigos, son esposos o son colegas. Esa imagen también. Pueden ser amigos, pueden ser colegas, pueden ser, o sea, simplemente pueden ser lo que ellos desean. El punto es que no hacerles valoraciones a partir de las decisiones de cada persona. Y aquí vienen los estereotipos. Bueno, el estereotipo o el concepto de estereotipo, estereotipar es como clasificar la información. Nosotros clasificamos la información como una computadora en carpetas y estamos clasificando justamente de acuerdo al tema o la temática como estereotipos. Pero en el ámbito del derecho, el estereotipo sí es problemático, porque ahí, como les mencionaba, le generas unas características a una persona, le generas expectativas de lo que tiene que ser y tiene que adaptarse a lo que tú crees que tiene que tener ese rol, y si no se adapta a lo que tú generas en ese estándar, lo excluyes de derechos y de la sociedad. Y es muy problemático los estereotipos, porque se espera que una mujer, que un hombre, en el caso de las mujeres, que unas mujeres, el estereotipo de las mujeres del cuidado, se espera que las mujeres tengan el rol de cuidado siempre, y si se salen del rol del cuidado, no hay acceso de ellas, por ejemplo, a la educación o en el trabajo. Y también afecta a los hombres. Si todo el rol del cuidado de las mujeres no recae en los hombres, a los hombres también les afecta ese estereotipo, porque a los hombres se les ha educado bajo 3 premisas. Un hombre no es un niño, no es un homosexual y no es una mujer. Y a partir de ahí es el estándar que todos los hombres, si salen de esa norma, no son respetados y no son violentados justamente en sus derechos humanos, porque no cumplen con las características que les menciona justamente la sociedad. Y como les mencioné al inicio, la función jurisdiccional es muy importante porque va a romper esos discursos que se ven en la sociedad, como el tema del cuidado. Y el año pasado, que yo creo que algunos
quizás ya revisaron, la Suprema Corte resolvió un amparo en el que señaló que no era constitucional la ley del ISSSTE y la ley del IMSS, sobre todo en las guarderías, que prohibía o que no le daba acceso a los padres para que pudieran inscribir a sus hijos a las guarderías. Solamente daba la opción de que si eran viudos o que tenían la custodia derivada de una resolución judicial. Pero entonces, ¿qué pasaba con los papás que ni eran viudos y ni tenían la custodia legal derivada de una resolución judicial? No tenían esa prestación. Y entonces, nuevamente, la carga social del cuidado iba a las mujeres. Y a los hombres se les privaba esa paternidad activa y afectiva que muchas veces repercute en la salud pública de los hombres, ¿no? Toda esa carga social de los hombres, de que tienen que cumplir con todo ese estereotipo de proveedor, de privarse en sus sentimientos, de no ser cuidador, todos esos estereotipos que tienen los hombres, que nos pueden parecer risibles, en realidad están tan introyectados en las personas que lo hacen de manera inconsciente. Tan inconsciente es que las estadísticas también de los hombres en salud pública son altos en ataques cardíacos, con todo el estrés y toda la carga de proveedores que también traen. Cuando los hombres también no se cuidan y no acuden al médico, también hay una carga social y todo ese rol y estereotipo. En fin, hay muchos roles y estereotipos que vamos cargando día a día, pero estos, que se hace una valoración jurídica y que a partir de ahí se niegan los derechos humanos de las mujeres y de los hombres, en específico de las mujeres, es donde nosotros tenemos que detenernos. Porque no podemos cargar características a las personas derivados de un prototipo de persona que está fuera de nuestras características, de nuestro contexto social y cultural. Y aquí, bueno, vemos ejemplos que por la vestimenta también estamos como discriminando y vemos una persona que muchas veces, bueno, se viste así, pensamos que es un abuelo o es un científico o es un ladrón o es un corrupto. Este tipo de características sí influyen mucho al momento de dictar sentencia, porque como mencioné anteriormente, muchas veces caracterizamos lo que son las mujeres y lo que se espera de ellas, y en ocasiones se victimiza o se revictimiza cuando hay una reparación del daño a las mujeres. Y eso lo vemos mucho cuando las mujeres, bueno, el caso del cuidado está, pero el caso del feminicidio de Mariana de Lima, que fue el primer caso de feminicidio que llegó a la Suprema Corte, pues las autoridades inmediatamente, bueno, fue el caso que fue encontrada muerta, bueno, que las autoridades dijeron que se había suicidado y la encontraron suicidada, bueno, ellos ahí en su casa, pero en realidad, bueno, no se hicieron las investigaciones necesarias para dar y fincar responsabilidad al agresor, en este caso que era su pareja. Y fue una muerte completamente violenta. Llegó el caso ante la Suprema Corte y lo que hicieron en la Suprema Corte, justamente resolvieron los ministros, es que este tipo de muertes violentas de las mujeres se tiene que analizar desde otra perspectiva. Muchas veces este tipo de muertes violentas tiene una violencia previa y de manera intermitente y sistemática hay una violencia y se tiene que investigar muy distinto. Por eso ese tipo de contextos y de estereotipos de las mujeres se tienen que ver así, ¿no? Y justamente la resolución de la Corte fue ordenar que las autoridades que investigaran a partir del protocolo y de los protocolos de actuación en caso de feminicidios y que investigaran justamente el contexto de violencia de género que tenían que vivía la mujer, bueno, esta chica Mariana Lima con su pareja. Y bueno, a partir de ahí se volvió a hacer la investigación y bueno, ya se fincó responsabilidad
y al agresor pues ya está en prisión. Pero es muy importante ahí tener como muy claro eso. O sea, y el mensaje que dejó claro la Corte es: cualquier muerte violenta a las mujeres tiene que ser vista y analizada desde otra perspectiva. Y no solo la muerte, sino cualquier contexto de las mujeres tiene que ser analizado distinto, por todo ese contexto de violencia y discriminación que traen cargando, o que traemos todas cargando desde una condición, desde una edad muy temprana. Y bueno, aquí, como les mencionaba, bueno, estereotipar, como les decía, es como clasificar, pero ya cuando se ve en el ámbito jurídico, pues ya es muy problemático, porque va a negar derechos, bueno, va a tener una carga específica para las personas y vulnera la dignidad. Y bueno, rápido, aquí hay como unos ejemplos de tipos de estereotipos. Estereotipos de sexo son aquellos centrados en los atributos, diferencias físicas y biológicas de hombres y mujeres. Y aquí, como les mencionaba, cómo empleas ese estereotipo y qué rol le pones o qué papel le pones. Pues los hombres son más fuertes físicamente que las mujeres, y en muchas ocasiones se les niega ciertos oficios a las mujeres por este estereotipo, ¿no? O que las mujeres no son aptas para ciertos trabajos por su edad reproductiva, o porque muchas veces piden permiso por ir al cuidar de sus hijos. Pues hay un estereotipo también, porque no se les permite el desarrollo de su familia, también que tenga una vida familiar plena, pero también no se les permite el acceso a, en su caso, por ejemplo, puestos de decisión. Hay otros estereotipos sobre roles sexuales, y se fundan en los papeles, el comportamiento atribuidos que se esperan de hombres y mujeres. Y como les mencionaba, los hombres son como los proveedores primarios y las mujeres son como las encargadas del cuidado, o muchas veces las mujeres pues no son vistas como sexualmente activas y los hombres sí son vistos sexualmente activos, y eso sí influye mucho justamente en la idea y en los estereotipos de las personas. Y bueno, justamente con la función jurisdiccional también cargan con todos estos estereotipos de lo que se espera de una persona. Si no cumple, se sale del parámetro que tiene que cumplir dentro de la sociedad, se le niegan los derechos. Y bueno, aquí viene como toda la parte de las categorías sospechosas, y como les mencionaba, esas categorías sospechosas están en el artículo 1 constitucional, y como son todas esas variables de edad, sexo, orientación sexual, condición económica, social, todas esas variables que vemos en el artículo 1 constitucional tienen que ser analizadas de manera minuciosa. Tienen que, justamente como son muy sospechosas, porque esas generan una brecha de desigualdad, una discriminación múltiple, como vimos en el ejemplo anterior. Como en el ejemplo anterior que él mencionaba, siendo mujer, es mujer indígena, es pobre, y el contexto social, todas esas categorías sospechosas tienen que analizarse y tienen que visibilizarlo al momento de analizar el caso y de ver cómo están los sujetos, en qué posición o condición están frente a las otras personas. Por ejemplo, recientemente también hubo un caso que resolvió la Suprema Corte sobre hostigamiento y acoso sexual. Bueno, fue la temática sobre hostigamiento y los elementos que tienen que valorar en un testimonio que es víctima de violencia sexual. Y eso tiene mucho que ver porque las categorías sospechosas, uno, porque la Corte señalaba o señala en este momento que una mujer o una persona víctima de cualquier tipo de violencia sexual, sea hostigamiento o acoso, tienen que ver el testimonio con otro tipo de lentes, de acuerdo al contexto, porque uno, las personas o las mujeres que son víctimas de violencia, este tipo de violencia se ve de manera aislada, nunca hay testigos cuando hay una violencia sexual hacia las mujeres. Por eso, muchas veces es importante
escuchar el relato, el testimonio de la víctima es fundamental, porque muchas veces no hay, más allá, no hay testigos, porque parte fundamental de la violencia sexual es del control y la subordinación, y no tiene que haber testigos justamente en esa relación asimétrica que está dando. La segunda es que este tipo de violencia sexual genera esa confusión, como les mencionaba, a las víctimas. Entonces, ese tipo de confusión no les extrañe que muchas veces las mujeres estén cambiando su relato, o que no se acuerden de ciertos elementos, o que los recuerden más tarde, porque están en una confusión, están aisladas en una violencia sexual y están confundidas en todos los relatos. Entonces, sí tener una atención muy específica, escucharlas y entender que se tiene que ver desde otra perspectiva la violencia sexual, justamente, por ejemplo, en el caso de hostigamiento sexual, se tiene que escuchar a la víctima. Muchas veces no hay testigos, como en el ámbito laboral, no hay testigos, y por miedo, por temor, no por primera vez no dan como todo ese relato pleno, tienen que irlo poco a poco desmenuzando porque hay una confusión en la víctima. El otro, y aquí habla también la Corte, tienen que ver las categorías que convergen y el contexto que tienen las víctimas. ¿Qué edad tienen? ¿Qué condición social e histórica? Bueno, condición social, económica, la orientación sexual, el origen étnico. Tienen que ver esas categorías sospechosas también para ver en qué situación de desventaja está. Si bien es cierto, es una violencia sexual, pero ¿qué otras categorías convergen, aparte de que hay una violencia sexual hacia una mujer? O sea, es una menor de edad, no tiene, está en una condición de pobreza. Ese tipo de categorías tienen que verlas en todo momento para valorar justo el testimonio. Y esas son como algunas que señaló la Corte, que tienen que valorar justamente el testimonio de las víctimas. Uno, que entender que es un evento aislado, que las mujeres están completamente confundidas y que el relato va a ir de manera intermitente, que siempre tenemos que darle ese derecho humano de las víctimas, el derecho a la verdad en ese momento. Lo que diga la víctima de una violencia sexual se tiene que escuchar y se tiene que entender, y se tiene que hacer creer que realmente es lo que está pasando. No hay más testigos y la única que estuvo ahí en ese contexto fue ella, y se tiene que hacer, se tiene que entender que ella es la única testigo en ese contexto. La otra, bueno, como les mencionaba, ver qué categorías están, que convergen en ese contexto de violencia sexual. Por eso es tan importante, porque no solo nos vamos a detener en la condición de género, sino ver más allá de las condiciones que vamos arrastrando. Y bueno, vamos a ver ahora otro concepto que es la perspectiva de género. Y bueno, la perspectiva es como el punto de referencia donde nos colocamos para ver algo. Esa es una perspectiva. Y en la perspectiva de género, los puntos de referencia es el sexo y el género. Y el sexo es como todas esas, es como toda la valoración biológica de las personas, la anatomía, como esa diferencia de cuerpos anatómicamente que establecen que es un hombre y que es una mujer, y es a partir de los genitales donde se establece que es un hombre y que es una mujer biológicamente. Y el género, pues toda esa construcción social y cultural que a partir de esa diferencia biológica se hacen valoraciones sociales y se establecen roles y estereotipos y de lo que se espera. Y ese binomio es lo que genera esa desigualdad. O sea, a partir de esa diferencia biológica que tenemos, se hace una valoración jurídica y se establece qué es lo que se espera de un hombre y qué se espera de una mujer. Y esa es la perspectiva, va a analizar justamente de manera… Bueno, se va a analizar de manera muy puntual cuál es el contexto de cada una de las personas. Y la perspectiva de género es verlo y quitar.
ya se me acabó el tiempo, pero voy rapidísimo al último, que es como muy importante, se los voy a decir como rapidísimo, como toda la lista de verificación, que es el checklist que viene al final del protocolo, que es lo que ustedes como la guía para ver si están juzgando con perspectiva de género. Y en la primera, bueno, la primera parte es como toda esa parte de cuestiones previas al proceso, y aquí tienen que ver si el caso requiere, bueno, dentro de la admisibilidad, una perspectiva de género al momento que se admite el caso. 2, si se requiere órdenes de protección para salvaguardar la integridad física y emocional de las personas que están en el caso. El siguiente tiene que ver respecto a los sujetos involucrados, y como ya vimos anteriormente, no es más que ver justamente las características de las personas, el contexto en donde están ellos y en dónde se llevaron a cabo los hechos. Y a partir de esos 3 elementos, las características, el contexto y dónde se llevaron los hechos, vamos a ver que si están entre grupo de desventaja frente al otro, hay una relación asimétrica de poder, es lo que nosotros vamos a analizar específicamente en esos 3 elementos. Y a partir de ahí, justamente de ahí, de la posición, de la condición, de los sujetos, de las características y el contexto, vamos a aplicar la norma más favorable a la víctima. Vamos a cuestionar aquellas normas que son completamente neutrales y discriminatorias, y vamos a aplicar la norma de acuerdo a todo lo que nosotros analicemos de los sujetos si hay una relación asimétrica de poder. Y eso nos va a ayudar mucho los convenios internacionales de derechos humanos, los informes sobre toda la jurisprudencia internacional de derechos humanos, que aquí les hago mención que de acuerdo a una resolución de la Corte Interamericana, si toda autoridad está obligada si es vinculante a todas las sentencias de la Corte Interamericana, independientemente que México sea parte de ese caso. O sea, todas las jurisprudencias de la Corte Interamericana sí es vinculante para las autoridades, y es muy importante porque a ustedes les brinda mayores elementos al momento de argumentar y de tener justamente una resolución con enfoque de género y derechos humanos. Y bueno, argumentar con perspectiva de género y derechos humanos no es más que aplicar los principios de universalidad de derechos humanos, interdependencia, progresividad, principio por persona y el artículo 1 constitucional, además de los tratados internacionales de derechos humanos. Todo el marco jurídico que en este momento les di de manera muy rápida, lo pueden revisar en el protocolo. Todo ese marco jurídico, a partir de ahí pueden hacer una argumentación de derechos humanos y auxiliarse justamente con toda esa jurisprudencia interamericana que les puede dar luz en el momento de resolver un caso. Y bueno, ya al final, la etapa final del proceso, ya es al momento de que ya argumentaron, ya establece una reparación del daño. Esta reparación del daño tiene que ser con un enfoque de género y derechos humanos. En todo momento tiene que ser una resolución, no solo en el momento de argumentar, que tiene que tener una visión libre de estereotipos y prejuicios, también en el momento de una reparación del daño, que no victimice a la víctima, que no la doblemente victimice, que no la ponga en una situación de desventaja frente a las otras personas, y que genere un precedente, que es lo que nosotros queremos en este momento, que ustedes en cada resolución fijen un precedente y que a partir de ahí demás resoluciones puedan tomarlas como referente para resolver un caso, por ejemplo, de violencia contra las mujeres o de discriminación. Y bueno, hasta aquí me gustaría como terminar un poco, bueno, ya terminé, pero quisiera leerles: la impunidad de los delitos cometidos va a enviar justamente con los mensajes qué se está permitiendo en un estado y qué no, y qué se está garantizando. Por eso este protocolo para ustedes es muy importante, es una herramienta invaluable, fundamental para ustedes al momento de resolver un caso. Yo los invito y las invito a cada uno de ustedes a que revisen la página de la Corte, lo descarguen, lo estudien y lo lleven día a día en sus resoluciones, ¿no? Y que puedan día a día reflexionar y deconstruir todos esos estereotipos. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí yo termino. Les agradezco muchísimo su atención y pues espero pronto conocer alguna resolución paradigmática, algún caso
con enfoque de género, seguramente. Muchísimas gracias. Si alguien desea hacer alguna pregunta o comentario, por favor. Gracias, buenas tardes. Rápidamente, yo considero que es muy importante y al mismo tiempo delicado lo que comentas, ¿no? Porque si hablamos de equidad de género y de perspectiva a la hora de analizar, estamos dando elementos al sentido de proteger siempre a la mujer, violencia de género hacia la mujer, programas pro mujeres. ¿Qué sucede o cuál sería tu opinión en el sentido a la inversa? Porque sí hay padres y madres, o madres que son madre y padre, pero al mismo tiempo hay padres que son padre y madre. Hay señores que se dedican al hogar y la esposa sale a trabajar. Socialmente México tiene la cultura del machismo y la gente que viene de Oaxaca, no me dejará mentir, viven en un matriarcado. Entonces, esa parte creo que también es cuestión muy delicada la línea entre permitir esa discriminación o esa distinción socialmente y jurídicamente hablando, en el sentido de que en materia familiar damos la guarda custodia generalmente a la mamá, sin valorar el hecho de que, bueno, pues quien se está haciendo cargo es el papá, ¿no? Entonces sí quisiera yo saber su opinión al respecto. ¿Alguien más? Bueno. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta va encaminada al tema de la imposición de medidas de protección, referente en este caso que cuando las mujeres son canalizadas a un refugio, en manera particular el Estado de México cuenta con el Consejo Estatal para la Mujer, pero ¿qué pasa cuando la persona violentada es un hombre? Mi pregunta va referida a si existe alguna dependencia, una institución pública que apoye este sector, porque cuando tenemos ese problema de canalizarlos a algún refugio, se cierran las puertas. Entonces nos dicen que no tienen conocimiento de algún refugio para algún hombre, o ya sea adulto, mayor de 18 años o un adulto mayor, y en algunos casos se cuentan únicamente con refugios privados, pero estos refugios privados, pues el problema que tenemos es que no están regulados, y el otro factor es que algunos son, como son privados, hay que pagar y el costo pues es muy excesivo, ¿no? Entonces aquí uno como autoridad sí otorga, es la obligación garantizar esa seguridad y esa protección, pero lo otro es ese fondo con el cual no se cuenta. Gracias. Pues, bueno, muchas gracias por sus intervenciones y creo que van como un poco parecidas las reflexiones, ¿no? Como van enfocadas en si la balanza va más a un lado y hacia el otro lado y qué es lo que está pasando. Como yo les mencionaba, el contexto social e histórico de las mujeres, eso es lo que nosotros nos enfocamos, ¿no? Si bien es cierto, como tú mencionas, hay hombres que se dedican a la familia o que se dedican al cuidado de los hijos, también tiene que ver mucho la cuestión de género y eso sí quiero que quede muy grabado. Cuando hablamos de género no hablamos nada más de mujeres, la cuestión de género tiene que ver justamente como romper todos esos estereotipos que tanto hombres como mujeres generan esa brecha de desigualdad. Y como yo les había mencionado anteriormente, en la resolución de la Suprema Corte, en que establece como inconstitucional las disposiciones de la ley del ISSSTE y del IMSS por no permitir la inscripción de guarderías a los hijos por parte de sus padres, es ahí justamente que la fusión jurisdiccional tiene mucho que… Como les mencioné en un inicio, las normas quedan muy limitadas porque responden justamente al contexto en el que fueron aprobadas, ¿no? Es una fotografía en ese momento del contexto social e histórico de las leyes. Los operadores de justicia tienen esa facilidad de romper con esos esquemas de desigualdad y a partir de ahí, la norma que completamente neutral, lo que hacía no solamente no
impedía justamente a los hombres que tuvieran ese beneficio, esa prestación, y que pudieran ejercer esa paternidad afectiva y activa en todo momento, lo que hacía también era un mensaje claro para los dos, para hombres y mujeres, que las mujeres seguían siendo las cuidadoras de la familia. Y sí, o sea, hay normas que todavía son discriminatorias y que justamente la perspectiva de género lo que hace es romper con esa desigualdad y cuestionar también el rol que tienen los hombres frente a la sociedad, que muchas veces están impedidos justo en estas partes de prestación, del cuidado, de los permisos de paternidad, que muchas veces ni las dependencias ni las mencionan. También hay un contexto de desigualdad para los hombres, sí, es verdad, pero en este momento, vamos a ser claros, por ejemplo, el contexto de violencia que viven las mujeres en este país es muy elevado, y por lo que se requiere justamente unas medidas urgentes para eliminar esa brecha y esa violencia que están viviendo. Por ejemplo, que lo ligo un poco a lo que tú mencionabas. Si bien es cierto, los refugios están enfocados para las mujeres y tiene un porqué, porque las mujeres están en una situación de desventaja frente a los hombres en una sociedad. Las mujeres no tienen el acceso a la justicia muchas veces igual que los hombres y no pueden hacer efectivos sus demás derechos. Los refugios es el momento donde ellas tienen el apoyo psicológico, emocional, y donde están fuera del agresor. Cuando los hombres son violentados, ¿hay más instituciones para los hombres donde son violentados? Sí. Es que hay que ver así, las mujeres, las instituciones, la mayoría de las instituciones están hechas a partir de una figura que responde a un tipo y estereotipo de hombre. Cuando una persona o los hombres son violentados, pues acuden a las dependencias, a las instancias que nosotros conocemos comúnmente. Las mujeres cuando acuden a esas instancias inmediatamente son criminalizadas y hay un estereotipo. Por lo tanto, se requiere justamente esas medidas para compensar esa desigualdad. ¿No? Sí puede haber quizás violencia contra los hombres, pero considero que no se puede, no podríamos compararlo en la medida que las mujeres están viviendo hoy en situación de violencia, ¿no? Hola. Hola, buenas tardes, por acá. Marta Molina, a tus órdenes. Mi pregunta va respecto a una resolución que dictó la Corte en Mérida, una mujer que tuvo su pensión por edad y después de 20 y tantos años de casada le dan una pensión compensatoria, ya que a pesar de que tiene la pensión del ISSSTE, ella era trabajadora, obtuvo, o siempre en su vida tuvo doble jornada, cuidar a los hijos, cuidar al marido, cuidar hasta el perro, ¿no? Y si tiene canario igual. Entonces, ¿cómo se hace para que antes de que sea jurisprudencia, porque apenas es el primer caso, no se ha aplicado, por ejemplo, en el Estado de México? Y dicen, no, pues si tú tienes juventud y tú hasta eres guapa, pues sal adelante sola, cuando en realidad ya se fueron tus años de vida, como dices, quieres regresar 40 o 50 años de edad, ya ni te abren las puertas. Tu pregunta va enfocada a que la pensión compensatoria, ¿cómo se va a lograr o cómo se pide aquí en el Estado de México? Si se aplicó únicamente en Mérida, es el primer caso. Perdón. Hola. Mire, hay dos formas. ¿Usted trabaja en Poder Judicial o trabaja fuera? Mire, ayer les comentaba que precisamente los protocolos o los utilizan los operadores jurídicos, que es a quienes se los dirigimos primordialmente, pero que también nos ha auxiliado mucho que lo utilicen las y los abogados litigantes, porque entonces ellos son los que están impulsando como estos nuevos criterios. Entonces, a los abogados litigantes, a quienes están litigando, siempre les digo, impulsen, empujen para que precisamente los operadores jurídicos también se pongan a estudiar y entonces se cambien estos lentes, se pongan los lentes de la perspectiva de género y la analicen con ese enfoque. Entonces, lo primero que le diría es, haga los planteamientos llevando de la mano al operador jurídico de manera en que tenga que estudiar y no diga, ay, qué flojera, 30 fojas, 50 fojas, ¿quién lo va a leer? ¿No? Esa es como la primera parte, le voy diciendo el ABC.
No siempre hay un ABC porque de veras en la perspectiva de género es muy complicado. No podría decir, A es mujer, B vive situación de pobreza, C, entonces esto tiene que suceder, porque no es tan evidente el enfoque de género que se tiene que dar, no es como estos ejemplos que ponía Leslie de, pues la Donovan dice eso y todos contestaron así, así y asado. Ese es bien fácil, ojalá se presentara así. Lo difícil es tener como esta herramienta, entonces tú le tienes que dar esa herramienta al juez. Y después cuando le das esa herramienta decirle, ojo, porque acá en Mérida ya se dictó una resolución por un tribunal federal en este sentido, que aunque no es obligatoria porque aún no es jurisprudencia, sí forma parte de un referente y entonces te puede auxiliar. Pero ¿sabes qué? También te recuerdo que existe un protocolo para juzgar con perspectiva de género que a lo mejor te pueda servir. Y mira, está en la página www, no les gusta, pero igual, es ahí como de manera sugerente solamente. Ten cuidado con el lenguaje porque también te pueden sancionar por el lenguaje. Y tercero, le dices, mira, también hay un cuadernito, y ese lo localizan en la página de internet, lo googlean, que se llama Buenas Prácticas para Juzgar con Perspectiva de Género. Es del Consejo de la Judicatura Federal y el CIDE, y entonces ese cuadernito te va diciendo cuáles son las pruebas para mejor proveer que se tienen que determinar por los juzgados familiares, los juzgados civiles y los juzgados penales. Y cuáles son algunos otros acuerdos que se tienen que sacar. Entonces también ese te puede servir para ir argumentando. Pero por un lado, abogadas y abogados litigantes tienen que impulsar, ojo con el lenguaje porque también tiene que ser sencillo y llevarlos de la mano, y operadores jurídicos, bueno, pues entonces sentarse a ver en qué momento va a aplicar control de convencionalidad, en qué momento tengo que hacer este análisis de género y demás, para que les llame la atención el caso. Yo siempre digo, no todos los operadores jurídicos están obligados. Bueno, al menos aquí una magistrada me dijo que hasta hace muy poquito era por ley que tenían que juzgar con perspectiva de género, ¿no? Bueno, pero no todos los casos se tienen que juzgar con perspectiva de género. Precisamente están estas reglas en las que tengo que determinar cuál sí y cuál no. Y muy importante, o sea, no es tan evidente. Y cuando yo me lo llevo a valorar las pruebas o cuando hago la resolución, como les decía ayer también, es muy importante la fundamentación y la motivación. Un asunto bien argumentado, es difícil que se me caiga en una segunda instancia en un amparo. Gracias. Y a continuación, el doctor Víctor Manuel Rojas Amandi haga entrega de los siguientes reconocimientos. A la maestra Rosa María Macías Preciado. A la máster Leslie Alexia Ramírez Medina. Y a la licenciada Nadia Sierra Campos. A todas ellas por su brillante participación en el taller Aplicación de los protocolos de actuación en derechos humanos.